Inmediatamente después de relatar la sanación de un leproso en Mateo 8, 1 al 4, la sanación del criado de un centurión, versículos 5 al 13, y la sanación de la suegra de Pedro, versículos 14 y 15, el próximo milagro que encontramos en esta sección es el que se nos narra en los versículos 23 al 27, donde vemos el poder de Jesús en los elementos de la naturaleza. Pero antes de llegar allí, Mateo inserta en medio el relato de dos hombres que querían seguir a Jesús. El primero era un escriba que le manifiesta al Señor su determinación a seguirlo sin condiciones. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, dice en el versículo 19. Pero en vez de animarlo a seguirlo, Jesús quería asegurarse de que este hombre estuviera consciente del costo de ser su discípulo. Las zorras tienen guaridas, le dice el Señor, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El segundo hombre de nuestra historia también manifestó interés de seguir a Cristo, pero denota que sus deberes familiares ocupaban el primer lugar en la lista de prioridades. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor demanda una lealtad que está por encima de las conexiones familiares y aún por encima de nuestra propia comodidad. Es imposible llegar a ser un discípulo de Jesús cuando no estamos dispuestos a colocarlo a Él por encima aún de nuestra propia vida. Sin embargo, a pesar de todo eso, hubo un grupo de hombres dispuestos a seguirlo. Dice en el versículo 23 que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Estos hombres estaban dispuestos a pagar el costo con tal de estar con Jesús. Como bien señala James Montgomery Boyce, un pastor del siglo XX, fallecido recientemente, no es suficiente que estemos meramente impresionados con la persona y la enseñanza de Jesús o incluso estar maravillados con sus milagros. El asunto vital es en realidad seguirlo a Él y seguirlo con todo lo que eso implica. Pero ahora en los versículos 23 al 27, Mateo nos muestra que aún estos discípulos necesitaban profundizar su conocimiento acerca de la persona de Jesús. Y eso es lo que veremos en el devocional de mañana, si el Señor así lo permite. Mientras tanto, este es un buen momento para preguntarte si en verdad eres un discípulo de Cristo. Si te has abrazado a Él por la fe, confiando en Él como tu único Salvador, pero al mismo tiempo sometiéndote a Él como tu único Señor. Porque no se puede tener una cosa sin la otra, salvación sin señorío. Él es un gran Salvador, el único Salvador de los pecadores, pero es también el Rey del universo, a quien debemos obedecer con gozo y con alegría, porque no existe un Señor que sea más sabio y más bondadoso que nuestro Señor.